¿Les parece que comencemos a hablar de seguridad? Para eso vinimos a esta licenciatura, ¿no? Y para eso estamos en esta materia. El concepto de seguridad engloba dos partes. Como ustedes ya habrán visto en el contenido, ven que tiene una parte objetiva por un lado y una parte subjetiva por el otro. La parte objetiva es el dato concreto. ¿Qué grado de falta de riesgo, de falta de amenaza existe en un determinado lugar? ¿No? Eso se puede medir, se puede cuantificar. Para eso hay parámetros internacionales que nos permiten cuantificar, medir y comparar, relacionar con otros cómo se encuentra un determinado territorio, un determinado espacio en relación a la falta de riesgo, a la falta de amenaza. Uno de esos parámetros puede ser, por ejemplo, la tasa de homicidios. Ese es el dato duro, el dato bruto. Después, la otra parte del concepto de seguridad es lo que se conoce como la parte subjetiva, que algunos no entienden o no les gusta escuchar, pero que hace al concepto, esta sensación, esto que la persona siente, que no lo puede explicar, que no está relacionado con el dato. Y les voy a poner un ejemplo para poder entender esto. Yo desde pequeño vivía en un barrio complejo de la ciudad de Rosario, un barrio con muchos hechos no sé si muchos hechos, pero que había hechos de violencia, un barrio que se había ganado el mote de peligroso, pero que a quienes vivíamos ahí, el andar libremente, el andar cotidiano por ese espacio, no nos generaba mayores sobresaltos. Yo bajaba, jugaba con mis amigos, andaba en bicicleta, como cualquier otro hijo de vecino en otro barrio. Para mí, desplazarme por ahí no era ni más ni menos peligroso, ni yo sentía más o menos riesgo que hacerlo por la zona céntrica de Rosario. Pero mis compañeros de colegio, cuando muchos no venían, ¿no? Pero los que se animaban a venir a ese barrio, no la pasaban bien, porque estaban continuamente acomplejados por lo que podía llegar a pasarles. Cuando en realidad en el barrio no pasaba nada. En el barrio no había hechos de inseguridad respecto a la faltante de algo, sino que había hechos de violencia, de pelea entre vecinos. Sí, era un barrio donde se cobijaban o utilizaban los espacios determinados personajes del AMPA local para tener sus guaridas, por decirlo de alguna manera. Pero para quienes vivíamos en ese barrio no sufríamos hechos en mi casa nunca robaron, a mis padres y a mí nunca nos robaron, yo viví 18 años ahí y nunca fui víctima de ningún tipo de ilícito. Pero para aquel que era externo, era eso que generaba, lo que se comentaba, lo que salía en los noticieros, para ellos al venir les generaba una sensación de mucho riesgo, de que en cualquier momento le iba a pasar algo. Eso es lo que se conoce como sentimiento de inseguridad. Hay muchos textos sobre cómo los medios de comunicación colaboran y no digo que no sea cierto, no me refiero a cuando los medios comunican certeramente datos objetivos respecto a algo. Digo que quizás la multiplicación de una noticia o de varias noticias impactan en las personas de determinada manera que les generan esa sensación de incertidumbre, de miedo. No digo que sea responsabilidad
de los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación funcionan, y sobre esto hay muchos textos respecto a la seguridad, funcionan como multiplicadores del sentimiento de inseguridad, que muchas veces va relacionado a lo que realmente pasa en un determinado espacio. Ese concepto de seguridad, para poder llegar a esto de subjetivo objetivo, fue pasando por un montón de estadios. Ahí en el apunte ustedes van a tener, como ya lo habrán visto seguro en su carrera, esa definición etimológica de la seguridad, que se comienza a definir respecto de la parte negativa, de falta de. Se define a la seguridad porque no hay peligro, porque no hay riesgo, porque no hay amenaza. No hay una definición concreta, ¿no? Es un estado de ausencia de amenaza, de ausencia de riesgo. Y después, bueno, se le suma esto de la dimensión subjetiva al concepto. Avancemos un poco más y podemos decir quién es el responsable de, en determinado espacio, generar los mecanismos, generar acciones para que exista un estado de falta de amenaza y riesgo y que la persona se sienta segura, tenga ese sentimiento de que no le va a pasar nada, o que es muy bajo el riesgo de que le pueda pasar, porque los que trabajamos en seguridad sabemos que es una utopía pensar en la seguridad plena. Siempre, y pensarlo de otra manera, pensarlo que hay seguridad plena es una locura, es atenta contra el ejercicio, sobre todo nosotros que somos policías y quienes lo son, hay gente que trabaja en la seguridad privada, pero pensar que existe un 100% de seguridad en algo podría ser catastrófico, porque nos estamos relajando y eso puede ser muy complicado para el ejercicio de quienes trabajamos en seguridad. Entonces, ¿en manos de quién está? Está en manos del Estado, obviamente. Obviamente está la seguridad en un territorio nacional, está en manos del Estado. No está en manos del vecino, está en manos del ciudadano. Nosotros hemos elegido, en los estados modernos, y sobre todo en los estados democráticos, hemos elegido este contrato social donde yo pongo mi voto, después de mucho tiempo no se ha logrado, pongo mi voto, le digo, bueno, a vos te voy a dar la posibilidad de que lleves adelante este Estado, te estoy dando un voto de confianza, te estoy eligiendo, y vos vas a tener que hacer todo lo posible para brindarme a mí un espacio donde desarrollarme. Y dentro de eso, un lugar donde sentirme seguro. Pero el Estado, a través de los gobiernos, ¿no? Eso fue siempre así. Lo que va variando es dónde está el centro, a quién se pone como centro o como objeto de esa seguridad. En una primera instancia, la seguridad, luego de la Segunda Guerra Mundial, van a ver que muchos textos hablan de eso, se traslada esto de dejar de pensar de que el enemigo está afuera, de concentrar la seguridad pensando como defensa de un territorio, con todos los aparatos militares abocados a defenderse de toda amenaza exterior. Eso pasa a pensar que el enemigo está en el interior, que ya no está afuera, está dentro. Pero seguimos todavía con esos aparatos militares funcionando internamente, tratando de lograr este estado de falta de amenaza, de falta de riesgo. Mientras el tiempo va pasando, comenzamos a discutir si está trabajando bien el aparato militar dentro de los estados para brindar esto que hablamos de seguridad, y obviamente comienzan
distintos pensadores a decir, no, es una locura pensar que el ejército esté dentro de cada territorio, de cada país, brindando seguridad a las personas, porque la verdad que no está hecho para eso. Entonces ahí comienzan a separarse un poco más, comienza a notarse bien la división entre los aparatos de defensa y los aparatos de seguridad interior. Comienza a entenderse que la seguridad pública, que comienza a discutirse y a pensarse, ya se separa esto de pensar la seguridad nacional en manos del Estado a través de las Fuerzas Armadas, y comienza a pensarse que ya eso es viejo, es antiguo, y debe estar en la seguridad, pero todavía seguimos pensando en la seguridad del Estado. La seguridad del Estado debe estar en manos de fuerzas civiles, o por lo menos no dentro de lo que se conoce como Fuerzas Armadas, y comienzan a tomar preponderancia lo que son las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los países las conocemos como policías de orden público, porque todos sabemos que el concepto de policía tiene que ver con control. El poder de policía tiene que ver con control. Y las policías de orden público son las que tienen esa obligación de control respecto a los delitos, a las infracciones, a las contravenciones. Es esa policía que tiene estrecha relación con el Poder Judicial para prevenir la comisión, y en caso de no poder hacerlo, reprimir. Fíjense, reprimir. Muchas personas no usan ese término, pero reprimir es hacer cesar. Es a alguien que está cometiendo un delito, es usar la fuerza del Estado, esa fuerza legítima que tiene el Estado, que es el único que puede utilizarla. Eso no significa violencia, ¿no? Fuerza legítima. El Estado utilizando la fuerza dentro del parámetro o de los parámetros estipulados por las leyes, por la Constitución, por las leyes nacionales, haciendo uso de esa fuerza. Fuerza legítima. El Estado. Estado, pero ya no con el ejército, sino con estas fuerzas civiles, armadas. Personas de la sociedad que le dan un arma y le dan algunas facultades y pueden ejercer esas facultades dentro de un cuadro normativo para brindar seguridad. Eso es la evolución que tuvo el concepto de seguridad, y comenzó a pensarse en lo que se conocía como seguridad pública. Sinónimo de seguridad interior, hacia adentro. Hacia adentro, seguridad interior, hacia adentro del Estado con fuerzas civiles. Los aparatos que se utilizan en ese avance, se le da todo el poder a lo que es las policías de orden público y el Poder Judicial, ¿no? Mano dura. Tolerancia cero. Teoría del tercer strike y afuera, tercer strike y out. Mano dura. Eso sigue evolucionando, continúa su evolución como naturalmente es todo, y ya comienza a pensarse que el Estado no tiene que ser el centro de la seguridad, porque el Estado está trabajando, o sea, es un aparato creado por los ciudadanos para el bienestar de ellos. Entonces, ya tendría que, se comienza a pensar en que, ¿cómo la seguridad del Estado? Si el Estado está bien, yo voy a estar bien. No, yo tengo que estar bien para que el Estado esté bien. Las políticas de seguridad, lo que se piensa en seguridad, tiene que estar centrado en mí, no en el Estado. Porque el Estado es una creación de nosotros, entonces tiene que estar centrado en mí, en las personas. Y las personas en cuanto a derechos y garantías. Entonces, yo tengo derecho a estudiar. Bien, ese derecho, si yo no lo puedo cumplir, estoy teniendo una inseguridad respecto a ese derecho. Si yo no puedo ejercer libremente ese derecho, no puedo ir hasta la escuela a estudiar, no puedo ir al trabajo a ejercer mi derecho de trabajo, estoy viviendo hechos de inseguridad. Entonces se traslada el eje, el centro pasa a ser la persona, con
con todos sus derechos y sus garantías, y el Estado es el aparato que tiene que asegurar que el ciudadano tenga seguridad. Fíjense qué juego de palabras, aunque sea redundante, que tiene que asegurar que el ciudadano se sienta seguro. Sin embargo, eso no fue suficiente. Hasta ahí ya hablábamos, ¿no?, de seguridad pública, y eso no fue suficiente. Cuando se traslada al ciudadano, ¿no?, ¿qué nombre va a recibir? ¿Cómo se comienza a denominar la seguridad? Y obviamente como seguridad ciudadana, porque la palabra, esto de ponerle nombre a algo, está íntimamente relacionado a lo que uno quiere lograr, el objetivo. Llamamos a las cosas de acuerdo a cómo las sentimos. Entonces, fíjense, en primera instancia, seguridad nacional. ¿Quién era el encargado de la seguridad nacional? El Estado a través del ejército, porque era nacional. Seguridad pública. Seguimos con lo interno, con lo nacional, pero ya quitamos del concepto a lo nacional y vamos a lo público, al Estado. Pasamos un pasito más y vamos a lo que es el ciudadano como centro y lo llamamos seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene, además de poner al ciudadano como centro, lo pone como centro y además de eso lo acepta o lo invita a que forme parte no solamente de ser el centro, de que quede solamente en que él va a recibir todo lo que el Estado le necesita brindarle, sino que lo invita a ser parte de esto de diagnosticar qué está pasando en la seguridad en cada espacio, de ser parte en la generación de políticas en cuanto a seguridad, ¿no?, y poder debatir si están haciendo las cosas bien o no el Estado. No tanto en la ejecución, ¿no? Porque en la ejecución eso es del Estado. El Estado es quien tiene que hacer. Pero ¿qué hace? Lo que en conjunto con los ciudadanos y con las organizaciones civiles pensaron que estaba pasando mal y tienen que cambiar. Y bueno, y eso que pensaron que estaba mal y tienen que cambiar, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, una vez que establecimos cómo lo cambiamos, yo, Estado, lo ejecuto. Digo cómo ejecutarlo. Pongo la bandera, me pongo en el frente y lo ejecuto. Una vez ejecutado, eso va a dar un resultado. Ahí vuelve a formar parte del ciudadano y forma parte de lo que se conoce como evaluación. Entonces, está el ciudadano en todas las etapas de la ejecución o del diseño de políticas de seguridad, en el diagnóstico, en la preparación o en el diseño, luego en la ejecución no está, y vuelve a estar en la evaluación de resultados respecto a lo que diagnosticó, hicieron en conjunto con el Estado se encargó de realizar y ellos evalúan qué pasó. Eso sería algo inaudito pensar que el ciudadano forme parte, ¿no?, de algunas de los conceptos de seguridad nacional o seguridad pública que hemos visto hasta ahora y que hemos visto en los apuntes. Sin embargo, el concepto de seguridad, como las sociedades, ¿no?, pues está muy íntimamente relacionado a los cambios sociales, va mutando. Hoy en día ya se habla de seguridad humana, respecto a que el ser humano no puede ser solo, sino que es ser humano porque tiene derechos humanos. Entonces ya se habla de seguridad humana con respecto a pensar que el ser humano tiene que tener cubiertos todos sus derechos, y si alguno de esos no está cubierto, vive situaciones de inseguridad. Y así siguen sucediendo y siguen apareciendo términos, ¿no? La OEA habla de seguridad hemisférica, multidimensional, porque ella está, su forma de ver la seguridad está pensado en lo que se conoce como seguridad regional, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, que es muy sencillo, son los niveles que conocemos de seguridad. La Unión Europea habla de seguridad interior porque piensa la seguridad hacia adentro respecto al continente europeo, hacia adentro del continente y hacia adentro de cada país.
y siguen apareciendo un montón de conceptos. En los apuntes te van a ver lo que es seguridad internacional, que hace referencia a lo que se vive respecto a los países en relación con los organismos internacionales. Lo interesante es que la seguridad, si bien es un concepto vago todavía, no la podemos definir bien, es un concepto que tiene muchos subconceptos. Si lo pensamos desde el ámbito de aplicación, podemos hablar de seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad local. Si hablamos de paradigmas, podemos hablar de seguridad nacional, seguridad pública interior, seguridad ciudadana. De acuerdo a donde nos paremos, vamos a darle un nombre a la seguridad. Lo importante es que entendamos que es un término equívoco, no unívoco, y que sigue evolucionando. Que tiene dos partes, una parte objetiva y una parte subjetiva, y que se define por sí misma respecto a algo que falta, y eso que falta es riesgo, amenaza. Si no hay riesgo, no hay amenaza, podemos decir que estamos seguros. Si sentimos que no hay riesgo ni amenaza, podemos decir que estamos seguros. Después, en sí, esta segunda semana hablaba respecto a lo que es los niveles de seguridad. Los niveles de seguridad, ustedes podrán observar en los apuntes que hay una pequeña denominación que hablamos de lo que es, si arrancamos de lo que es el Estado, podemos decir que la seguridad de cada Estado se conoce como nivel de seguridad nacional. Bien, o podemos, en algunos lugares se lo llama estatal. Entonces tenemos ese nivel de seguridad nacional, lo que está por arriba de la nación se conoce como supranacional, y podemos ponerle un signo de igual y lo llamamos internacional. Lo que está por debajo de lo nacional es subnacional. En algunos lugares se lo va a conocer como provincial, si tenemos provincias. Y por debajo de lo subnacional o provincial tenemos lo que es local o municipal. Son sinónimos. Eso tiene mucho que ver con las organizaciones internas de cada país. Nosotros en Argentina somos federales, nuestro Estado es federal, tenemos un Estado nacional y tenemos 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24, y cada provincia tiene su propia policía, su propio sistema de seguridad provincial. Entonces nosotros tenemos todos los niveles, porque Argentina forma parte de la ONU, forma parte de la OEA, forma parte de organismos internacionales, que ahí me faltó decirles que entre lo que es supranacional, o sea, lo supranacional nosotros tenemos por arriba del Estado, tenemos algo que se llama regional, que cuando hablamos de regiones, como conocemos nosotros lo que es, por ejemplo, Mercosur, o la OEA, de acá adentro del continente. Si nos vamos al norte tenemos otras conformaciones, y lo supranacional internacional es lo que se conoce como Naciones Unidas, organismos que ya salen de un espacio geográfico determinado de un continente y mezclan 2 o 3 continentes. Entonces tenemos el supranacional, el nacional. El supranacional, recuerden que puede ser internacional o regional, es una subdivisión. Tenemos el subnacional, que se conoce en algunos casos como provincial, y debajo de ese tenemos el local o municipal. Les decía, nosotros somos federales y tenemos todos los niveles. Tenemos el nacional, tenemos el provincial. Yo vivo en la provincia de Santa Fe, soy parte de la policía de Santa Fe.
y tenemos el municipal. Y en Argentina no existen todavía las policías municipales. Policía de orden público con portación de armas. Sí existen algunos organismos que tienen control de policía, pero a nivel municipal, controlan las infracciones municipales. No pueden arrestar o detener. Entonces esos son los niveles. El Estado tiene distintos niveles de seguridad. Y cada uno de nosotros formamos parte de uno de esos niveles. En mi caso formo parte del subnacional provincial. Y ustedes, que son, la mayoría de ustedes, ¿no?, que son policías nacionales, forman parte del nivel nacional. Hay algunos de ustedes que son del ejército y ya ahí formarían parte del sistema de seguridad nacional, pero el sistema de seguridad nacional de defensa. Porque tenemos estos dos sistemas jugando en los países. Tenemos el sistema de defensa y el sistema de seguridad interior. En el sistema de seguridad interior y defensa, de acuerdo a las constituciones de cada país y a las leyes internas, el ejército tiene más o menos potestades. Pero en general, el ejército solamente podría actuar internamente con funciones de seguridad, de control de policía, en determinados momentos, que se conocen como pueden ser los estados de sitio. Si no recuerdo mal, o leí mal, Ecuador por el COVID ha declarado estado de sitio en algunos lugares. Entonces ahí sí podría actuar, en lo que es la legislación internacional, sí podría actuar el ejército dentro del Estado nacional con funciones de seguridad, de control de policía. Bueno, espero que les haya servido este video. Si algo no se entendió, si quieren que amplíe respecto a algo, tienen algún consejo respecto al video, pueden mandar un mensaje por mensajería interna y lo vamos viendo. Les dejo un saludo desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, a mis camaradas de Ecuador. Muchas gracias.